Mi nombre es Ricardo y en este video voy a abordar todos los temas referentes a ese periodo histórico que se le llama la Guerra Fría. Sabemos que la Guerra Fría nace o empieza en 1947, 2 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Esta Guerra Fría se basa en la pugna ideológica que existió durante más de 30 años entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dos grandes bloques ideológicos, políticos y económicos como militares de la época. Por un lado, los Estados Unidos buscaba la supremacía mundial del capitalismo, y por el otro lado lo mismo buscaba la Unión Soviética con el comunismo. Si bien es cierto, los Estados Unidos, luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza una campaña mundial tratando de impregnar ese miedo al comunismo que ellos le tenían, y buscaban que los países en el mundo se acoplaran a esta idea. Y muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, y de Europa, se acoplaron a esta. De esto nace, por ejemplo, aquellas dictaduras militares o esas doctrinas de seguridad nacional, como esos ejemplos de Brasil, Chile y Argentina, que fueron países que siguieron esas directrices políticas, económicas de los Estados Unidos. Claro, cada quien ambientado a su rol histórico o a la cultura de ese país, se acoplaron a esta directriz y llevaron a cabo dictaduras militares que de cierta manera protegían a la sociedad de ese peligro comunista. Estas dictaduras eran de corte de derecha, pues buscaban más que todo el predominio del establishment tal y como estaba. Gracias a estas dictaduras militares nacen movimientos de izquierda o movimientos marxistas para hacerle contraparte o contrapeso a esos gobiernos dictatoriales, como por ejemplo pasa en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es un ejemplo que es muy parecido al ejemplo cubano. En Nicaragua, muchos campesinos y personas de las bases populares se agrupan para buscar derrocar a ese dictador que ellos tuvieron en esa época, como fue Somoza. Es un claro ejemplo de cómo los países americanos se acoplaron a la idea de que el comunismo era algo que combatir. Gracias a esto también nacen movimientos de izquierda, como movimientos de izquierda un poco más moderados, como es la teología de la liberación, que nace gracias a la interpretación de las doctrinas bíblicas en base a aquellos desfavorecidos sociales, que son los pobres. Ellos buscaban esa justicia social, esa igualdad social que no había en esos momentos, que fue después de los años 50. También nacen movimientos ecologistas y otros movimientos que a ciencia cierta no tuvieron mucho peso, pues la base fundamental de la época era la pugna ideológica entre el comunismo y el capitalismo, donde el capitalismo se pudo hacerle frente durante todos esos años al comunismo a través de esos gobiernos de corte militar, que supieron protegerse ellos mismos como nación de todas las directrices que emanaba la Unión Soviética. Un ejemplo claro de eso es el ejemplo de Chile, cuando Allende, que estaba en el gobierno, fue derrocado por Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, luego de que le da el golpe de estado a Allende, empieza una revolución ideológica en la sociedad chilena para defenderlos de esos ideales, como también pasó en España, solamente que de otra manera, pero al fin y al cabo buscaban los mismos objetivos,
que en España, en la época de Franco, hubo una prohibición al comunismo, como también lo hubo en Venezuela durante las dictaduras de Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita, hasta Marcos Pérez Jiménez. Y es un claro ejemplo de esa pugna ideológica que existió en